Eso es, ha llegado la hora, queridos amigos, de un nuevo episodio de nuestra querida biblioteca ufológica, siempre junto a Sergio Sánchez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Diego, muy contento de estar en un nuevo programa. En un nuevo programa que retomamos el ritmo habitual, donde vamos a hablar de un libro. Esta vez no tendremos invitados en el programa, pero vamos a regresar a la esencia de lo que ha sido la biblioteca ufológica, que es analizar algún texto en especial, en este caso un libro publicado en el año 1975. Pero antes de ir a ese libro, Sergio, quiero yo pasar el anuncio de que ya hemos publicado Ilusiones Paranormales de nuestro amigo argentino Enrique Márquez, un mago, un ilusionista argentino, también un escéptico y un desmitificador de numerosos fraudes en su país y en otros lugares del mundo. Y en este libro, que tiene más de 50 capítulos, 450 páginas, lo que hacemos es retomar artículos de Enrique publicados durante décadas en distintas revistas, en periódicos, en internet también, y algunos inéditos. Y hemos hecho una compilación con lo más importante de su trabajo desmitificador, con su trabajo relacionado también con el Centro Argentino de Investigación y Refutación de la Pseudociencia, CAIRP. Así que quedan avisados, queridos amigos, nuevo lanzamiento de Coliseo Sentosa, ya disponible en coliseosentosa.cl, en Amazon también. Hecha esta publicidad descarada, Sergio, vamos de cabeza a hablar del libro que nos convoca hoy día, que como habíamos dicho, es un libro del año 1975 de un autor chileno, Sergio, de un escultor y de un pintor Sí, metido a ufólogo, metido a astroarqueólogo. Tú nos contarás. sí, bueno, Ricardo Santander Batalla en realidad es conocido en el mundillo ufológico por su libro fundamental, y por eso hacemos el programa porque estamos de aniversario. Se cumplen 50 años, medio siglo desde que salió la primera edición, porque hubo varias, de su libro Fue Jehová un cosmonauta. Pero pese a esto, la verdad es que Santander Batalla era una persona muy importante dentro de su ámbito, como artista, como escultor fundamentalmente. Él tiene a su haber exposiciones en diversos lugares. Está afincado sí, en la quinta región, en Viña y Valparaíso. Creo que él era oriundo fundamentalmente de Valparaíso, pero realizó estudios en Europa. Tenía un conocimiento bastante profundo de lo que era el arte que le fue contemporáneo, particularmente la escultura. Fundamentalmente, Santander Batalla era un artista que devino paleoastronáutico o astroarqueólogo a raíz de sus intereses muy particulares. Claro, y Y claro, sí, tiene dos libros, Sergio, perdona, claro, sí, el que está de cumpleaños, digamos, que cumple 50 años, que es ¿Fue Jehová un cosmonauta? Y tiene otro que también es una pregunta. Fuimos extraterrestres, que se publicó el año 93. sí. Es un artista, sí, un artista reconocido, pero tiene recorrido en el mundillo, no sé si de Sí, los ovnis, pero del interés por los visitantes del espacio. Hay una cierta vertiente en su curiosidad como artista que lo lleva también a este mundillo, ¿no? claro, del realismo fantástico, Claro. ciertamente. Yo en realidad la primera vez que supe de la existencia de él fue en 1977, porque fue el año de mi iniciación en este tipo de asuntos y particularmente a raíz, en mi caso, de haber visto el reestreno de la película Recuerdos del Futuro, que se había estrenado en Chile en 1973 en el verano y se hizo lo mismo en 1977. Entonces yo vi la película y muchos otros, estoy seguro, de la misma época, y quedamos, como dicen en España, flipando con los dioses astronautas. Entonces estaba en eso y un primo mayor que yo vio que yo andaba con materiales de Eric von Daniken y similares y me dijo, ojo, que hay un compatriota nuestro, un señor Viñamarino, algo así me dijo, que escribió un libro sobre el tema. Un autor chileno, sí, sí, sí.
y me comentó de la existencia de Fue Jehová un cosmonauta. Y ahí después yo accedí al libro como muchos otros en una famosa portada roja, recuerdo que ya hace mucho tiempo no está dentro de mi patrimonio, pero el libro estaba totalmente inmerso en las ideas de la época, es decir, en la interpretación más o menos literal de los textos bíblicos, especialmente los veterotestamentarios, para darles una interpretación tecnológica, ¿no? Entonces, que eso que Jean-Bruno Renard llamó el neoedemerismo, porque Edémero era un mitógrafo que decía que en realidad los mitos describían personajes reales, pero que habían sido o endiosados o deformados por la tradición. Entonces, aquí también el neoedemerismo consistiría en postular que los mitos o los grandes relatos legendarios de los textos sagrados aluden a sucesos reales, pero que son pasibles de una interpretación tecnológica de acuerdo a la idea que estaba en boca en ese momento, que era la de los antiguos astronautas. Incluso a mí me llama la atención el término que usa Santander Batalla en el título. Fue Jehová un cosmonauta. Claro. Que antes era muy claro, ya estas diferencias hoy día no tienen mayor sentido, pero en tiempos de la Guerra Fría había dos formas de referirse a los señores de la Tierra que andaban por ahí en satélites o en aventuras espaciales. Exacto. Astronautas para lo concerniente a la NASA y los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, y cosmonautas, que era aquello que decía relación con la carrera espacial de la Unión Soviética. No tengo idea si eso será simplemente una elección arbitraria o si habría alguna doble lectura, no lo sé, no conozco más allá sobre el ideario de Santander Batalla, pero es interesante la palabra, que después Sí. fue quedando un poco en el desuso. Sí, Santander Batalla, que publica este libro el 75 en Chile con editorial Orbe, que es la misma editorial que publica el libro de Billy Wolf y Manuel Sáenz, Los Sin Nombre. Pero tiene después un desarrollo, bueno, igual que el caso de Los Sin Nombre, tiene un desarrollo después fuera de las fronteras de Chile. Se publica el libro en España también, con bastante éxito, y se publica Sí. también en Colombia. No deja de ser llamativo que este libro haya trascendido las fronteras y lo haya hecho de manera exitosa, pero tiene mucho que ver con lo que decías tú, Sergio, seguramente, ¿no? Con el ambiente, con la época, con el contexto en el que sale a la luz este texto, esta obra, que tiene mucho que ver con el realismo fantástico, es más o menos contemporáneo con Eric von Däniken. Por ahí se ha dicho que JJ Benítez se inspiró también en Fue Jehová un cosmonauta para algunos de sus libros. En fin, es un personaje Santander Batalla, tal vez no tan nombrado, pero sin ninguna duda tuvo éxito con este libro. Sí, 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 la verdad. Era un tipo de ideas que circulaban mucho en la época. Esta interpretación de los textos bíblicos y yo y otros, por ejemplo, también, yo también en algún momento me dediqué junto con un amigo, me acuerdo teníamos en ese momento a nuestra disposición dos Biblias que eran accesibles. Por una parte, la Biblia protestante por antonomasia que circulaba en idioma español, que era la Reina Valera, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que es una edición que nos remonta al siglo XVI, pero que fue muy importante en su momento, y la Biblia católica Nácar Colunga. Entonces nos dedicábamos a buscar en cuanto prodigio celeste que se mencionase algún tipo de resonancia que dar a entender la observación de algo que podríamos llamar un platillo volante, u ovni o algo similar. Entonces, estaba en el ambiente. Y este libro, claro, formaba parte de esta corriente y además yo creo que tuvo éxito porque en alguna medida acotaba también el tema. No era un gran tratado sobre las diversas evidencias esparcidas por el mundo de la presencia alienígena en el pasado protohistórico, sino
concretamente a un tema muy candente, que era la cuestión bíblica, y con un título que enganchaba. Entonces, eso yo creo que también favoreció la difusión del libro, indiscutiblemente. No es lo mismo decir, ¿fueron los dioses astronautas? Que es una pregunta que también se hacía en el momento, que decir, ¿fue Jehová un cosmonauta? Eso en alguna medida marca un territorio específico. Bueno, dos cosas. Primero que, claro, es un libro breve, además, que eso le juega a favor. Es Sí, un libro breve de 150, 160 páginas, depende de la edición. Tiene láminas, que también es siempre muy también, querido por los lectores, que tenga imágenes que por nos supuesto. permitan ilustrar lo que uno está leyendo. Y la pregunta que te quiero hacer, Sergio, es, ¿responde el libro la pregunta del título? ¿Responde Santander Batalla la pregunta que da comienzo a su libro? O sea, yo creo que todo el contexto lo lleva al lector hacia esa conclusión, claramente. Así que es la visión crítica que tiene Santander Batalla respecto de las interpretaciones ortodoxas sobre eh, prodigios celestes u otras cosas, o milagros, o manifestaciones, como se ha dicho, súbitas de la divinidad, en fin. Y yo creo que está clarísima la respuesta. Y además, Santander Batalla plantea, ojo, estamos a un cuarto de siglo del fin, no solo del siglo XX, sino del fin del milenio. Entonces, eh, hay un capítulo que se llama Hacia el año 2000, ¿no? Son esas cosas, sobre todo, que uno leía en los 70 con especial atención, porque el año 2000, imagínate, un niño de los 70, cómo veíamos el 2000 en el horizonte, ¿no? Siempre con algo de expectativa y mucho temor, o sea, claramente. Era las conversaciones de los círculos de amigos que yo tenía con los niños de la época terminaban siempre en el gran tema del 2000 y el temor que eso nos infundía, si íbamos a llegar o no, si íbamos realmente a sobrevivir al 2000. No era poca cosa. Entonces, ahí se plantea algo más bien, una reflexión de Santander Batalla que quizá con el tiempo pueda sonar incluso políticamente incorrecta, ojo, pero hay que entenderlo, que son los años 70. Sí, Entonces, sí, sí. él ve ahí, examina críticamente la juventud del momento, piensa que se está produciendo una especie de uniformización de los jóvenes a raíz de la era radial, se está creando al nuevo hombre masa, en definitiva, eh, poco diferenciado sexualmente, y eso es lo que recuerdo, y cosas del estilo. Entonces, una humanidad uniformizada e idiotizada precisamente por esta forma particular de colectivismo mediático, de unas reflexiones más bien pesimistas de Santander Batalla en ese sentido. Ese era un Así es tema que se abordaba mucho en las revistas de esos años, Sergio, ¿eh? Las mujeres andróginas, los hombres afeminados, ¿no? El cabello largo, las mujeres con pantalones, cómo parecía todo confluir hacia una indiferenciación de los sexos, ¿no? Ese era un problema en ese tiempo, se hablaba mucho en esa época de eso, los reportajes que yo he leído de sí. revistas de esos años son curiosos vistos con los ojos de hoy. ¿No? Y la música también vista, se usaba una expresión hoy día completamente de moderno, colérico. El colérico era el que estaba como en alguna medida lleno de energía, ¿eh? Esos bailes así medio estáticos, ¿no? Sí. En realidad eso de la indiferenciación por el pelo largo y la larga cabellera nunca ha sido un problema para mí, digamos. Así es que ni siquiera cuando era joven. Entonces, la verdad, pero sí, evidentemente ahí hay un esfuerzo por dar cuenta de un mundo que es vertiginoso. Hay una serie de Claro. cambios culturales y sociales que se están produciendo y muchas veces los analistas no están comprendiendo exactamente cuáles son las implicancias de ello. Y Mm. seguramente nos debe estar pasando a nosotros hoy día con muchas cosas. Entonces, la verdad es que
en ese sentido el libro es una excelente fotografía de esa época Ujú. y de las inquietudes de ese tiempo en relación con este tema que estaba tan en boga. Habla de los Atlantes, habla de ángeles también, este libro, Sergio. Sí. Se nota que Santander Batalla se metió en el tema, ¿no? No es que sobrevoló la Biblia y se puso a escribir unas cosas. No, y sobre todo, que tienes razón, el hecho de que los ángeles eran entidades bien precisas, bien concretas en algún momento, juegan un papel relevante. No se trata solamente de seres más o menos inmateriales o que están en algún grado o plano de existencia que nos resulta inaccesible, sino que se trataba de seres concretos que interactuaban con los humanos. Y claro, la interpretación que fácilmente se da es la de son parte de las delegaciones extraterrestres de ese tiempo. Eh, lo mismo vale para el famoso relato ese del Génesis, de la hibridación, Génesis capítulo 6, versículo 4, eso de las hijas de los hombres, ¿te acuerdas cuando Sí, fueron tomadas por esposas? Ahí todo eso formaba parte del cóctel de ideas que daba a entender lo siguiente, que los extraterrestres habían estado en ese tiempo, en esos tiempos, que además, y esto es muy importante, por diversas razones, y eso lo destaca también Salvador Freixedo y han insistido otros, en la idea de que por diversas razones esa presencia alienígena es muy marcada en la relación que se establece con un pueblo específico del cercano oriente, ¿no? Que ya sabemos a quién me estoy refiriendo, ¿eh? El pueblo de la alianza, ¿eh? Es ese aspecto que ha sido tan destacado por varios, ¿no? Una relación directa, concreta, ¿no? Bueno, se hablaba de Israel, pueblo contacto, a eso se alude. claro. Entonces, como que ahí se establecieron las bases. Y, y por otro lado, también la noción de que esta anomalía que es el ser humano en relación con la naturaleza se debe en gran medida a una intervención externa. Eso que forma parte del centro de lo que Stokowski llamó el daniquenismo, Mm. la intervención ya sea genética o de otro tipo. Esa idea está hasta en Arthur Clarke, 2001, Odisea del Espacio, está esa idea, la intervención extraterrestre acelerando o posibilitando la evolución humana Claro. al punto de la diferenciación de la naturaleza. El ser humano está con una pata en la naturaleza y con una pata en otra parte, Mm. más o menos indeterminable aún. Sergio, podemos pensar, cuando uno lee este libro, que las reflexiones de Santander Batalla respecto a este tema son originales y propias, o él ha bebido de fuentes como, por ejemplo, Peter Colosimo o el mismo von Däniken o Robert Charroux u otros exponentes de la astroarqueología de esos años. Yo creo que él es en sus reflexiones lo que está expresando es una visión colectiva que está en boga, sin prejuicio de que como siempre puede ocurrir, hay determinados énfasis o aspectos que pueden ser singulares o personales, pero es una visión, yo diría, colectiva la que se expresa en ese libro. Entonces, no es extraño que exista una línea conductora clara desde Eugenio Daniels hasta rematar, por ejemplo, en El Ovni de Belén, y libros que circularon también mucho en los años 80, Mm. eh, porque forma parte del mismo magma de ideas. Entonces resulta difícil determinar dónde comienza la creación individual o el giro creativo de uno de los autores respecto de la trama general. Es lo que pasa con los teóricos de la psicología de las masas. Hubo una confluencia de autores a fines del siglo XIX que escribieron más o menos en la misma línea,
Entonces resulta a veces difícil determinar, como decía un analista, quién le copió a quién. Entonces más bien se ve como, como un conjunto de ideas y una atmósfera en la cual respiraron muchos autores y produjeron cosas muy similares, Claro, bebiendo de una fuente. un fenómeno epocal, como dicen los cientistas políticos. Claro, sí, sí. Son los mismos que hablan de clivaje. Es más o menos. Claro, sí. La interpretación que hace Santander Batalla de la Biblia entonces es literal, ¿o no? Sí, es que para esto se requiere, por ejemplo, cuando se habla de determinados pasajes, ascendió, subió, todas esas consideraciones, Ujú. la verdad es que yo hoy día las tomo con bastante prudencia porque uno piensa en qué medida las traducciones fueron tan tortuosas y azarosas y tan difícil la acomodación de palabras como esta, tan ambiguas como la diferencia entre ascendió y subió, Mm. y hacer elucubraciones, por ejemplo, en español, para refrendar o para sostener una hipótesis paleoastronáutica parece un poquito aventurado. Mm. Entonces, pero aún así, la idea es esa. Cuando se habla, por ejemplo, de un ruido atronador, se está pensando en claramente en los ruidos que produce la propulsión del vehículo, ¿no? Claro, un Lo mismo motor pasa combustión, con la nube de humo, claro. lo que también se ha hablado tantas veces de las trompetas de Jericó, en fin, todo ese tipo de cosas. En ese sentido es literal, pero tratando de buscar siempre la interpretación de carácter tecnológico, aunque, como digo, uno tiende a relativizar con el tiempo eso, más o menos conociendo, no porque yo conozca las lenguas de la época, no, pero sí me consta lo dificultoso que ha sido el proceso de traducción y la historia azarosa de, además, un libro que no es un libro, sino que es un conjunto de textos, es una recopilación a lo largo de los siglos de una serie de textos. Entonces, esa traducción es lo suficientemente enrevesada como para tomarla con mucha cautela. Claro. Entonces, yo por eso soy especialmente prudente con lo que se refiere a la interpretación que se pueda dar, por ejemplo, en nuestras lenguas respecto de términos que tienen una factura milenaria. Eh, Sí. pero se entiende el objetivo y fue una idea interesante y creativa en su momento. Claro que si lo miramos con ojos de ahora, es bien curioso, por ejemplo, que las naves extraterrestres que supuestamente visitaron la Tierra en esa época fueran tan ruidosas. Porque lo que se busca ahora actualmente con la tecnología del siglo XXI es que sean silenciosas, ¿no? Y que los vehículos eléctricos no hagan ruido y que no emitan gases ni tengan esa explosión del motor. Entonces es muy de su momento. Por eso es tan interesante revisar estos libros viejos, antiguos, porque reflejan una época determinada. Un, no sé, un Santander Batalla del año 2025, me imagino que buscará más bien un Tesla en la Biblia antes que un motor a combustión, ¿no? Sí, Es muy de su época, eso es muy interesante, es muy entretenido además, porque lo que se busca es lo que se conoce en el momento, naturalmente, y lo que se conoce en ese momento es un cohete que va a salir disparado al espacio, ¿no? sí, claramente. Y además que, de todas formas, la idea de la visita extraterrestre está analizada desde el punto de vista siguiente. Es la humanidad la que se encuentra con una tecnología infinitamente superior que es incapaz de describir. Mm. Lo hace de manera simbólica, figurada, con los pocos elementos de que dispone, eh, y sin embargo, intérpretes muy posteriores, milenios después, ya en un estadio evolutivo superior a la de los testigos, al de los testigos, pueden ser capaces de interpretar, de seguir el hilo y poder dilucidar la verdadera naturaleza de esas visiones. Mm. Entonces, esa es la propuesta de Santander Batalla y de todos los autores que transmiten en esa tesitura, si es que
De todas formas, es una idea interesante que fue, como digo, fue creativa y estaba tan extendida que yo recuerdo que había una revista de divulgación científica de los 70 que hablaba del espacio. Nunca olvidaré esto, perdón que no sea exacto ni preciso porque esa no me la compraron, simplemente la consulté mientras visitaba una casa, pero me llamó la atención que el primer volumen de esta serie, que tenía una clara orientación hacia la astronáutica en términos más bien serios, no era de misteriología el asunto, pero aún así comenzaba con una larga disquisición acerca de los antiguos astronautas. O sea, era una idea que tenía un estatus relevante en su momento. Claro. Y por supuesto la interpretación de los textos bíblicos en esa clave. Claro, y ahí el papel de Eric von Däniken como gran divulgador también yo creo que es relevante, ¿no? El hombre que sacó del subterráneo esta idea que circulaba y la llevó al mainstream, la llevó a las grandes masas. Sí, por supuesto. Sí, sí. Ahora, es claro que Santander Batalla ha bebido de esa fuente, sin duda, porque era lo esperable. Sí, sí, sí. En alguien que se interesara por ese tema, inmediatamente se encontraba con el caudal de ideas que estaban en vigor. Y yo recuerdo que cuando se hablaba de la película Recuerdos del Futuro, en Ujú. los 70, se lo hacía en general con bastante respeto, incluso por los detractores. No se planteaba, había gente que era crítica de la película. También recuerdo, gente que la cuestionaba en mi presencia, yo escuchaba estas cosas, pero no lo hacían como desbaratando un documental pseudocientífico, no, como intentando refutar ideas pero que eran consideradas legítimas, especulaciones que eran consideradas válidas, no era una lucha contra la superstición y la pseudociencia, no era eso. Y de hecho, en general yo discrepo bastante cuando se pretende decir que la astroarqueología pertenece al ámbito del pensamiento mágico. Me parece que eso no responde a la verdadera naturaleza de la especulación astroarqueológica, equivocado o no, por el contrario, yo encuentro que es, es exactamente lo inverso, es ir a los textos sagrados para encontrar una explicación tecnocientífica, eso es, o sea, es lo contrario, es precisamente la expresión más palmaria del desencantamiento del mundo y de todo lo que ello trae aparejado, así que Sergio, hacemos un resumen de este libro. Estamos hablando de Fue Jehová un cosmonauta, de Ricardo Santander Batalla, publicado inicialmente en 1975, pero con sucesivas reediciones en España, en Colombia, también en Chile, hasta mediados de los 90. Es un libro que cumple 50 años y por eso estamos haciendo este programa en recuerdo de ese escultor, de ese artista chileno que se sintió atraído por un tema que era un tema inevitable a mediados de los 70. Podemos, Sergio, redondear un poco, hacer un repaso, un resumen de cuál es la importancia de este libro, si ha tenido alguna repercusión posteriormente dentro del ámbito ufológico chileno o internacional. Contar un poco de qué fue este programa y de qué fue el libro. claro, bueno, Santander Batalla publica este libro en el momento preciso, 1975, un libro que une la especulación sobre los antiguos astronautas, sobre los textos bíblicos, particularmente el Antiguo Testamento, como depositarios de las noticias y visiones de ese encuentro en particular de la humanidad con una inteligencia extraterrestre, pero además del libro vincula este tema con la vieja cuestión de las civilizaciones tecnológicas o supertecnológicas desaparecidas. Y por ahí llegamos al tema de la Atlántida, lo cual refleja también la ligación estrecha de este libro con todo el marco del realismo fantástico. Y ciertamente también el tema de Los Ángeles, visto desde una perspectiva también diferente de la ortodoxia religiosa. De hecho,
Yo creo que una digresión general, los ángeles han sido en alguna medida descuidados por cierta clase de especulaciones. Y, y el libro termina con también una avisorando el futuro, ¿no? Ciertos aspectos de la civilización fundamentalmente que se supone que está en crisis, porque no sin razón hay temores a raíz de la división del mundo en bloques y de la de tentación por ambos bloques de armas que pueden destruir a la humanidad o la vida sobre la Tierra, así que no era una cuestión menor, ni creo que fuese una especulación ociosa, digamos, ni una preocupación infundada. Así es que, claro, es un libro de su época. Y sabes que quería compartir brevemente una entrevista, o sea, un muy fragmento, muy corto, de una entrevista que le hacen a Santander Batalla, el artista, para que nos demos cuenta un poco de su personalidad. Voy a leer solamente un par de preguntas concretas y las respuestas sucintas que él da. Dice, aquí lo está entrevistando la periodista María Soledad Mancilla y le dice, don Ricardo, ¿cómo define el realismo de sus obras? Recordemos que él era un escultor que se podía enmarcar dentro del realismo. Mi obra se basa en una realidad idealizada. En esto concuerdo de pleno con la obra pictórica de Claudio Bravo. La periodista le pregunta, ¿significa que trata de embellecer la realidad? Exactamente, responde Santander Batalla. Trato de embellecer lo que capto diariamente. No me regocijo escarbando en la fealdad como lo hizo Pablo Picasso. No le encuentra los méritos que el resto, le dice ella. A él le dio muy buenos dividendos económicos y mucha fama como revolucionario. Soy la antítesis de ese catalán que glorifica el monstruosismo. Él llenó los museos de fealdades. De aquí va la última. Usted va por la belleza, le dice ella. Santander Batalla. Ante la estupidez humana, con tantos horrores y calamidades, antepongo un mundo de creaciones que alegran en vez de deprimir. Bueno, ese también era Santander Batalla, un hombre con ideas controvertidas y controversiales en el ámbito del arte. Muy bien, con ese pequeño ejemplo de la personalidad de Ricardo Santander Batalla, escultor y artista chileno de la región de Valparaíso, autor de 2 libros vinculados a nuestro tema. Fue Jehová un cosmonauta primero, 1975, Fuimos extraterrestres, del año 1993. Cerramos este episodio de la Biblioteca Ufológica, invitándolos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube, pónganle me gusta al video si es que les gustó, y si es que no les gustó, igual, porque nos apoyan con un me gusta, es un simple movimiento que nos hace mucho bien como programa. Nos pueden acompañar también en Twitter, en Instagram, en Facebook y visitando coliseosentosa.cl, donde podrán encontrar más información de nuestro más reciente lanzamiento, Ilusiones Paranormales, de nuestro amigo Enrique Márquez. Sergio, seguiremos, como siempre, buscando libros, programas, invitados tal vez, para un futuro programa. ¿Tú querías decir algo? Sí, yo quería agradecer a Juan Palma, que me aportó muchos antecedentes curiosos de la vida de Santander Batalla y de su entorno, a los cuales yo no habría accedido. Conocía bastante bien la obra de Santander Batalla, incluyendo esta entrevista que yo no habría encontrado por mis propios medios. Y en segundo lugar, y finalizando, como siempre decimos, pese al paréntesis que hemos tenido con otro tipo de programas, nunca nos hemos olvidado de lo más fundamental, que es leer. Exactamente. Y seguiremos en esa senda por mucho tiempo más en la medida de que usted le ponga me gusta a este video. Muchas gracias, Sergio, y seguiremos indagando y celebrando aniversarios, porque este es un año
de muchos aniversarios, así que volveremos por ahí con algún otro cumpleaños ufológico. Un abrazo. Así. Chao. Chao, chao.